Buenas tardes. Es domingo 18 de diciembre, día hermoso y bello, tarde albiceleste, tarde en donde el cielo se tiñe para América Latina y en donde, bueno, un poquito de alegría entre tanta cosa, pues esto nos acompaña. Estamos como cada vez una vez en la semana, analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Hoy día tenemos muchas cosas que conversar, muchos están esperando este programa, lo están esperando, ahí, lo dejamos ahí. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Omar, primero muy contento y pucha, qué alegría por lo de Argentina, la Argentina de Messi, Maradona, de Eva Perón, del Che Guevara, de Mafalda, de Gardel, de esos luchadoras y luchadores, las madres y la abuela de la Plaza de Mayo, en fin, los que luchan hoy, los que lucharon ayer, los rockeros, las rockeras argentinas, el pueblo llano argentino que se hace sentir en todas estas cosas. En fin, una alegría por ese tremendo, inmenso pueblo, hermano. Y bueno, vuelve la Copa Mundial a América Latina, después de décadas, vuelve. Y qué bueno que vuelva en las manos de Argentina, de Leo Messi y de los demás, ¿no? De los demás jugadores. Creo que esa es una alegría y bueno, que, que nos ayude a, a emocionarnos por las cosas bellas y por las cosas buenas también. Así que eso sobre el Mundial. Creo que fue un partido durísimo. Algunos Muy lo están intenso. caracterizando como una de las finales más importantes, más significativas. Otros dicen la más Electrizante. electrizante de todos los tiempos. Algunos dicen a lo mejor no, pero por lo menos de este ciclo histórico y tal vez más. Fue tremenda, fue tremenda, fue Infarto. tremenda. Una final impresionante y en ese contexto una Argentina que futbolísticamente hablando yo creo que enfrentó estratégica y tácticamente muy bien el partido. Y claro, hubo un momento en que esa fuerza, esa energía, que se entienda bien lo que voy a decir, ¿eh? Para que no, alguien no saque conclusiones equivocadas. Esa Francia que la mayoría de los jugadores con esa tremenda energía y con mucha calidad, varios de ellos tremenda calidad, eh, la mayoría de origen afro. Eh, y eso hay que ponerlo ahí, porque es parte de lo que está ocurriendo especialmente en la Europa, digamos, ¿no? La presencia de jugadores de origen afro es muy alta, es altísima. Y en este caso se notaba mucho, mucho. Bueno, ahí habían varios jugadores, varios. Hubieron cambios y eso implicó que incluso Francia concluyó el partido con una mayor cantidad de jugadores de origen afro, de altísima calidad, pero de mucha fuerza también, mucha fuerza física. Mucho Y ímpetu. eso se hizo sentir, o sea, estuvieron a punto. Sí. El partido fue una disputa entre técnica, fuerza, energía, táctica de juego, habilidad, astucia y mira, podrán decir lo que quieran, pero Messi totalmente decisivo, decisivo en el partido, decisivo. Creo que mostró una calidad inmensa en prestación de juego, en prestación de jugadas, en generar jugadas, en jugadas individuales. Es decir, yo creo que Messi se colocó muy arriba en este mundial, particularmente en este último partido. ¿Eh? O sea, no quiero ser exagerado, pero yo no creo que sin Messi Argentina hubiera logrado la Copa. No creo. Yo creo que es muy difícil, Juan Muy, Andrés. muy difícil. Y eso Yo- muestra el peso de Messi en esa estructura colectiva que es muy alta. Es decir, sí, son campeones mundiales porque son buenísimos. sí. Otamendi estaba ahí, el Kun Agüero, Di eh, María.
María, que son Di María, jugadores Di María, tremendo. con trascendencia, que vienen más o menos del tiempo de Messi, y los demás jóvenes jugadores, algunos intermedios, como el arquero tremendo de Argentina, un tipo altísimo, pero de una agilidad y de una ubicación de campo, porque en esto hay que tener cierta, más allá de lo que se ve, pero en el caso del arquero argentino, yo creo que la visión de campo y la forma como él capta al jugador que tiene al frente, estoy hablando de los penales en concreto, y hace el movimiento que tiene que hacer desde el punto de vista de la rapidez y de la forma como alcanza a cubrir, esa es una habilidad tremenda, es impresionante, ¿no? Hermosísimo a la final, intensísima, y felicidades para Argentina, para su pueblo, tremendo logro, muy bonito. Sí. Mira, a propósito de eso, un pequeño texto, unas poquitas líneas, unos poquitos versos en relación con eso. No se levanten, quédense aferrados y extiendan el momento, porque alegría e infinito se hermanan en sus rostros, porque la dicha es un tango y el tango es una lágrima que cura el cuerpo escarmentado de un continente. Buena, buenísima. Bonito, Omar, bonito. Así iniciamos hoy, y además de eso, bueno, recurriendo, ¿no es cierto?, a lo que tenemos más cercano, a propósito de sufrimiento y a propósito de partos y a propósito de crisis y a propósito de movimiento y de energía y de fuerza. Cuestiones que están ocurriendo muy cerca. Los dejo ahí. Espera, avance, retírese. No van a pasar, se les da la indicación de que no van a pasar. La policía no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de ver. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás, tú lo puedes ver. Y se ve como si el camino llega a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas. Bueno, quise iniciar con ese videíto que me llegó ahí de un amigo que nos habla de cuando un pueblo está con su fuerza, ¿no? Cuando un pueblo tiene muchas cosas que decir y cuando un pueblo está presionando por justicia. En relación con eso, ¿cómo ves tú, Juan Andrés, la crisis que hoy día afronta el Perú? La conversamos en algo la semana pasada, pero hoy día han ido al correr de la semana, ¿no es cierto? Estoy evolucionando rápidamente.
Han habido declaraciones de presidentes de América Latina, han habido también algunos que han dudado, lamentablemente, por parte de nuestro gobierno. Así es, pues. Así es. Y eso también no, bueno, siembra las dudas que siembra, ¿no? Nada más que eso, nada más que eso. ¿Cómo ves eso, Juan Andrés? Mira, Omar, yo creo que para contextualizar, porque aquí sí que es necesario, más que en otras circunstancias, aun cuando siempre es bueno contextualizar, nosotros con humildad, pero con énfasis, decimos en nuestro programa, eh, partimos haciendo, o intentamos hacer un cuadro de análisis regional, internacional, Mm, y creo que lo que ocurre en Perú no se puede explicar si no es ubicando el contexto. ¿Por qué digo esto? Y por eso digo que hay algunas cosas que nosotros hemos ya hecho el intento de analizar en estos últimos meses incluso. Nosotros habíamos hablado de Perú varias veces ya. Eh, eh, he tenido algunas, obviamente, intercambios, conversaciones con la analista internacional Florencia Lagos, que vive en La Habana, que es mi hija. Y ella me decía, conversando también allá en la reflexión con otros analistas, que, que ciertamente en el cuadro de situación global, donde volvemos a insistir, si no es majadero, no es una consigna en el sentido negativo de la consigna, porque la consigna es algo muy positivo y lleno de significación, lleno, plagado de significación. Lo que pasa es que después vinieron los posmodernos, los neoliberales y gente izquierdosa que cree que es de izquierda y empezaron a rebajarle el significado a muchas cosas, entre ellos al lenguaje, a la conceptualización, y ahí metieron a la consigna como algo panfletero, fíjate, como si el panfleto hubiera sido malo. Entonces, bueno, ahí hay cosas que las dejo nomás, las dejo, como se dice ahora, las dejo ahí. Pero conversando con ella, claro, me decía que, claro, esta situación de crisis del capitalismo salvaje, de generación de situaciones de guerra, que no es nueva, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, la mayoría de las guerras de intervención, todas son por parte del imperialismo norteamericano y los europeos, colonialistas, brutales, muy criminales, particularmente en África, Oriente Medio, al punto que el otro día incluso la presidenta de Italia, que es una neofascista, le enrostraba a Macron, que hoy día estuvo ahí en en la Qatar. final. Sí, estuvo con Piñera, ojo, allá andaba Piñera. Y el señor Lusig también, si yo no me equivoco, andaban por allá. Bueno, le enrostraba Meloni a Macron haber sido el gran, uno de los grandes gestores de la caída de Libia, con intervención militar extranjera y con situación de conflicto como se derivó en ese momento, presencia militar norteamericana, francesa, británica, alemana, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas situaciones, yo diría, fueron revirtiéndose en el tiempo y se siguen revirtiendo en el tiempo, y lo que empieza a aparecer en el horizonte de la humanidad son una serie de procesos de emancipación locales, nacionales, regionales, tal vez con la dimensión mundial, tal vez con la dimensión mundial, en un contexto de emergencia y de cuestionamiento de la hegemonía del imperialismo norteamericano. Este es el dato. O sea, nosotros hemos hablado siempre acá de que se empieza a generar una situación de confrontación entre el imperialismo norteamericano, hegemónico, hegemón, sus socios europeos versus nuevas potencias que emergen en el mundo y que se asocian, la India, Sudáfrica, Rusia, China, en fin, Brasil, México, probablemente Argentina, ahora países del Oriente Medio, se están metiendo a Irán, varios otros países. Va muy rápido esto. Turquía, que sigue avanzando en la dirección de establecer una cierta sociedad político-estratégica con Rusia en particular. Estuvo el presidente de China hace unos días atrás nomás en esa zona. Biden está interesadísimo en tratar de neutralizar todo esto en África especialmente, y tuvo una reunión hace poco. Pero lo que quiero remarcar a propósito de lo que comentaba del intercambio de análisis con Florencia es que en el contexto, lo decía García Linera también cuando vino aquí hace poco, en el contexto de esta crisis, de la confrontación
donde se abre paso el multilateralismo y donde emergen cada vez más movilizaciones emancipadoras de carácter local y o nacional y regional. Este es el punto. ¿Por qué? Porque lo que hace el imperialismo norteamericano, particularmente en sus zonas de mayor hegemonía, es intervenir para reprimir estas posibilidades, estos riesgos. Y eso lo ha hecho en Bolivia, lo ha hecho en Ecuador, lo ha hecho en Honduras, estigmatizando y caricaturizando la revolución nicaragüense, la cubana. Ahora mismo, ahora que estamos aquí en este programa, están anunciando medidas en contra de Venezuela, de nuevo con la monserga increíble de que no sé qué cosa, que Venezuela es los derechos humanos, increíble. Yo, francamente, que a esta altura ya me parece inaceptable aguantar por parte del imperialismo yanqui, ponerle nota a otros países utilizando, manipulando, tergiversando el tema de los derechos humanos. Me parece impresionante aceptarlo incluso, porque ya en sí es una complicidad con un violador de derechos humanos a escala humana mayor, como es Estados Unidos. Bueno, pero lo hicieron, aquí también lo hemos dicho otras veces, aquí hasta banalizaron, ¿eh? Porque esa es la verdad, y es impresionante, banalizaron el intento de matar a Cristina Fernández. Aquí, los medios hegemones de este país, algunos, no todos, algunos, lo banalizaron. Y hubo antecedentes que mostraban de que esa operación para matar a Cristina Fernández apuntaba en la dirección de desestabilizar el proceso que está en momentos críticos desde el punto de vista social en Argentina, para abrirle paso a una salida ultraconservadora. Y Perú no se escapó de esa situación. No se escapó, o sea, hay más antecedentes. No es menor. Aquí, cuando uno habla de cuestiones concretas, no habla de... eso es lo otro. Algunos ya desecharon las teorías conspirativas, porque como ya se les cayó el muro y se les cayeron otras cosas, entonces ahora hay que desechar muchas cosas. Pero las conspiraciones existen, amigas y amigos, y siguen existiendo, y son durísimas, Otra cosa es que no se develen. O sea, ustedes piensen que hace días nomás, días, el Estado norteamericano acaba de desclasificar una serie de antecedentes que muestran que es bastante más probable de lo que era antes que la CIA estuvo involucrada en el asesinato de Kennedy. De eso estamos hablando. Métanse en la información, porque si tienen dudas, háganlo directamente, y válido que las tengan las dudas. Bueno, ¿qué es lo que hicieron en Perú? En Perú se generó una situación de crisis, qué duda cabe, político-social, más política que social, y se asentó en el Parlamento. ¿Quién empujó en esa dirección? En esa dirección empujó Estados Unidos y su principal operadora en Perú, que es la embajadora de Estados Unidos en Perú, que no es una ex agente de la CIA, es un agente de la CIA que está cumpliendo funciones diplomáticas en Perú. No es que sea ex agente de la CIA, es agente de la CIA. Y operó en la dirección de como aquí operó el imperialismo norteamericano a finales de los 80, cuando el embajador Harry Vance le puso como condición sine qua non a las fuerzas que luchaban en contra de Pinochet que Estados Unidos iba a impulsar un pacto transicional, y ya lo tenía conversado con el dictador y con las fuerzas que lo apoyaban, siempre y cuando desde este otro campo se excluyera al Partido Comunista, a la izquierda y al movimiento de trabajadores chileno, que en ese momento era la fuerza principal del proceso. ¿Qué duda cabe? O sea, para la historia, los que quieran hacer presente referencial y contexto real, tengan presente que en Chile hubo mucho esfuerzo, pero la centralidad en un momento determinado la dieron las luchas de las trabajadoras y trabajadores del cobre, del carbón, de los territorios, en fin. Y empezaron a empujar primero las protestas nacionales y se llegó a paros nacionales, y ahí jugaban un papel muy importante otras fuerzas sociales, y que duda cabe los partidos políticos que lucharon contra la dictadura también tuvieron una tremenda importancia.
Por eso era tan importante para el imperialismo norteamericano excluir del pacto transicional al movimiento de trabajadores, porque tenía esa característica. Bueno, en Perú, lo que hizo la gente de la CIA, embajadora de Estados Unidos en Perú, fue generar un plan que implicara no desestabilizar el gobierno de Pedro Castillo, sino que voltearlo. Y aquí está el primer error, más que error. O sea, uno podría decir error, pero aquí está el primer punto a partir del cual nuestra política exterior, nuestro gobierno ha cometido un problema serio, severo, de forma y fondo. Porque no es por casualidad que Argentina, que Bolivia, que Colombia y que México hayan desconocido el gobierno de la señora esta y hayan, claro, y hayan puesto su mirada en la operación golpista de esta situación, porque es darle al imperialismo norteamericano un precedente para seguir operando en esa dirección como lo ha hecho ya, como lo hizo en Honduras, ustedes recuerden, hace unos años atrás. Es como si nosotros le empezáramos a encontrar una parte buena por parte del imperialismo norteamericano a lo que significó el golpe. Y aquí hay sectores que lo están haciendo. No estoy hablando de la derecha, porque ya hay otros sectores que están tratando de explicarse el golpe como una especie de desvarío, entonces había una crisis tal, que entonces, qué sé yo, entonces, ese es el punto de referencia. Ese es el punto de referencia. Entonces, ¿por qué México? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Honduras? ¿Por qué Bolivia? Desconocen y cuestionan esta operación golpista, porque se instala un precedente terrible para nuestra región, en el contexto regional y mundial que estábamos caracterizando al comienzo. Terrible, porque en el fondo te da permiso, te autoriza, te deja las manos sueltas para que tú intervengas en los países con este tipo de antecedentes. Fíjate que esto, Omar, que yo planteo, uno podría decir, bueno, pero ¿qué hizo entonces Pedro Castillo? Fíjate que la historia tendrá que, la historia me refiero ahora, a lo que está pasando ahora, tendrá que develar realmente lo que pasó. Porque no está claro qué hizo Pedro Castillo. No está claro qué hizo realmente Pedro Castillo, del punto de vista de que se le achaca una situación que al parecer no lo es, del punto de vista que lo que implica instalar a una señora con un parlamento que ahora ni siquiera le autoriza que adelante las elecciones. Lo que no tuvieron, no sé si lo tuvieron en consideración, y si lo tuvieron es peor, porque de ahí explica la masacre, como ocurrió en Bolivia, porque lo hemos dicho otras veces, aquí en Chile hubo gente de derecha y no de derecha, de otros sectores tan democráticos que se las van, que cuando hubo el golpe en Bolivia, y cuando masacraban al pueblo boliviano, y cuando el pueblo boliviano sale a las calles y gana en las calles, e impone elecciones, y gana las elecciones, aquí hubo gente que hablaba de la dictadura de Evo Morales, cuando a Evo Morales lo andaban buscando junto con García Linera para matarlo, y lo salvó la intervención argentina y mexicana. Los salvaron, porque los querían matar. Entonces parece que aquí los intentos de asesinato valen más para un lado que para el otro. Es una cosa bien, bien especial, ¿eh? Ojo, 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 nosotras y nosotros que somos gente de izquierda y que estamos en una línea de emancipación. Aquí en Perú lo que está ocurriendo es una masacre a un pueblo que se rebeló, a un pueblo profundo que va mucho más allá en el sentido positivo de las tradicionales fuerzas políticas, incluso de izquierda, pero que no es que no haya fuerzas políticas en el proceso de rebelión que hay en curso en Perú, las hay. Lo que pasa es que no son conocidas, no son informadas, pero las hay. Y esta rebelión popular en Perú tiene una clara demanda, que es elecciones, cierre del Congreso, asamblea constituyente y que se libere al presidente Castillo. Esas son las demandas concretas. Concretísimas. Y que Súper tienen que ver, concretas.
y que tienen que ver con la crisis también de un sistema político, y que tienen Claro, que ver con la crisis de una forma de entender el gobierno y de una forma de entender el poder, entendiendo, ¿no es cierto?, que en el caso de Pedro Castillo, y eso una persona, ¿no es cierto?, que sigue estos programas nos lo hizo ver en sus comentarios, que una cosa es llegar al gobierno y otra cosa muy distinta es tener el poder. Y en el caso de Pedro Castillo, ¿qué más claro? ¿Qué más claro? Se llegó al gobierno, por cierto, Pedro no, Castillo pero no se tenía ninguna posibilidad de ejercer el poder. hizo una serie de planteamientos que venían en su programa, Ujú. empujó en una determinada dirección. Ahí hay que sacar evaluaciones y lecciones para la izquierda y para las fuerzas políticas emancipadoras del Perú, que tienen que asumir que algo hay que hacer, igual que aquí en Chile, ¿eh? Ojo, vamos a hablar de eso también, pero igual que aquí en Chile, porque si Sí, no sacamos ninguna lección, ninguna autocrítica, y nadie está planteando hacerse harakiri ni nada al contrario. Pero esta cosita de, no sé, de repente como que, bueno, aquí no ha pasado nada, poco menos, y el 4 de septiembre no sé qué fue. ahora, Entonces, todo igualitas e igualitos a lo que hicimos antes. No, claro, cuidado, o sea, ahora, ahora Juan Andrés, esto de lo que está ocurriendo en Perú, indudablemente que no puede dejar de dialogar con lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Con la situación que está ocurriendo en Ucrania, con lo que está ocurriendo en otros lugares. Y en eso solamente a modo telegráfico, ¿ah? Solamente a modo telegráfico, porque hay otros temas que son más relevantes, pero que están más en el centro, pero lo dejo así como para que lo tengan. Mira, Ucrania, ríos de armas para Kiev, que es un artículo que está en Crónica Digital, por cierto, ¿ah? Que es un artículo de una persona, ¿no es cierto?, que nos coopera mucho, Pablo Jofre Leal, eh, de un medio también asociado como es RT, Moscú. La pregunta es muy concreta. ¿Cuándo dijo la verdad Angela Merkel, ¿no es cierto?, refiriéndose al tema de que los acuerdos de Minsk en realidad siempre buscaron, ¿no es cierto?, un momento que no era otra cosa que armar a Ucrania y por tanto fortalecer la posibilidad de la guerra. También a modo telegráfico les dejo este artículo, ¿no es cierto?, del Global Times. ¿Cuánto tiempo para que se construya un nuevo modo de coexistencia entre China y Estados Unidos? Y ahí, bueno, hay una propuesta, ¿no? Ahí hay una propuesta que tiene que ver con el tema del desenganche, con el tema, ¿no es cierto?, de la disputa desde el punto de vista tecnológico, en las áreas que hoy día se está discutiendo a nivel global entre China y Estados Unidos. Desde América Latina, rápidamente, el presidente Petro, ¿no es cierto?, y la destitución de Castillo fue porque es de la sierra y pobre. Más claro, echarle agua, ¿no? más claro echarle a Más claro, Petro, echarle agua. cada hora, cada día que pasa, se vislumbra más como un líder de la región también, como lo que está pasando con López Obrador, Sí, que están dando señales políticas concretas muy potentes hacia la región. muy Ya lo complicado. había hecho en Naciones Unidas y ahora, y lo hizo después en otro tema y ahora en esta dimensión. Claro, sí, 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 sí. Ahí mira, en Perú la élite y el imperialismo norteamericano apela a lo mismo que apeló en Bolivia y que apela en Chile también. Mira, ojo, si no somos una excepción, Omar, esto de que seamos ordenaditas y ordenaditos, esto de que le pongamos límites y bordes a los procesos, esto que no volvamos, como decía el señor Sutil, a cometer la borrachera que significó el proceso constituyente anterior, que no supimos defender, asumámoslo, pues. Pucha, asumámoslo. Muy, Porque si no le empezamos a encontrar la razón a ellos, pues, y a claro. ellas y ellos. A propósito de eso, Juan Andrés, ya que estamos entrando así en forma directa, yo creo que la Sí, pregunta, ¿no es cierto?, que mucha gente se está haciendo, ha ido escuchando diversas versiones, diversas posiciones eh, que se dan al interior del Partido Comunista, en otras fuerzas de izquierda y en otras fuerzas también, por cierto, ¿no es cierto?, que del gobierno, y que se enmarcan en este acuerdo que se firma, ¿cierto? En este acuerdo que también es muy ordenadito, con gente con corbatita, ¿ah? Muy en un lugar especial, ahí, ¿ah? Muy acompañado. Entonces, y con unas bases que en realidad, si uno las lee, salvo excepciones que son importantes, yo no las desconozco,
pero se parece mucho a la Constitución del 80 en realidad. O sea, siendo bien sincero, ahora uno entiende el contexto, uno entiende la correlación de fuerza y otro tipo de elementos que seguramente tú nos podrás explicar de por qué se llega a esta situación y por qué el Partido Comunista y otras fuerzas deciden firmar, ¿no es cierto?, este pacto en las condiciones en que se da. Mira, yo creo que el análisis y la controversia es súper necesaria y del todo legítima. Yo creo que ahí hay un punto de referencia que es muy importante considerarlo. Ahora, eh, nosotros en el Partido Comunista venimos siendo, después del 4, un análisis, una reflexión. Le hemos hecho harto empeño a hacer un análisis y una reflexión colectiva, eh, que hubieron varios plenos del Comité Central del Partido, intercambio con direcciones regionales, en fin. Porque lo del 4, pues, Omar, fue lo que fue. Pues. Mm. O sea, nosotros aquí humildemente, porque a mí me carga esto de decir esta frasecita, ve que teníamos la razón, me carga, me carga. Después de la guerra son todos generales. Mm. Porque la jefaza militar del Pentágono en la zona nuestra es una mujer, es una generala, que además ya ha venido 2 veces Lógico. y se viene a meter aquí a dar orientación. Bueno, pero mira, yo creo que hay que partir por el 4. Y hay que partir por el 4 en la dimensión histórica y en el proceso que incluye todo el año que está terminando. Nosotros en nuestro programa humildemente dijimos muchas veces, porque teníamos los antecedentes, no es porque fuera una cuestión en el aire. El proceso constituyente decae a partir de marzo, porque el año pasado tenía una muy fuerte adhesión la convención, sus debates, sus contenidos. Empieza a decaer a partir de marzo. ¿Y por qué empieza a decaer? Hay que tratar de explicárselo. Empieza a decaer porque se empiezan a producir situaciones que no supimos considerar en profundidad. Y yo me atrevería a decir que todavía hay sectores y personas que no quieren asumirlo, o les cuesta mucho asumirlo, porque en el fondo significaría un cambio a la política. Un cambio a la política en muchos planos. El chancacazo que significó el retiro, que se rechazó en el Parlamento, pero que además se rechaza también la propuesta que llevó el gobierno. Y salvo lo que hace la CUT, que yo lo valoro, además la CUT está concluyendo en estos días un congreso consultivo extraordinario, que, ojo, sería re importante que amigas y amigos conozcan los resultados de ese encuentro. Si yo no me equivoco, es la primera organización de trabajadores y trabajadoras chilenos del movimiento social que hace una evaluación autocrítica, crítica, y hace propuestas, y es bien interesante lo que están planteando. Y dejémonos de mirarnos con tanto recelo, que los de la CUT, que los del NOMA FP, porque al final, yo te digo, el de sangre entre nosotras y nosotros es tremendo. Está hasta peor que la lucha contra el adversario, a veces. Hasta peor. Nos tratamos más mal incluso que respecto del adversario. Bueno, pero fue un chancacazo. ¿Y por qué la CUT? Porque la CUT en ese momento hizo un planteamiento al gobierno. Al gobierno le costó un poco asumirlo, pero lo asumió. Y de alguna manera eso mitigó un poco. Pero ¿cuál fue el problema de fondo? El problema de fondo es que la mayoría, si no todas y todas las personas que votaron rechazo, 4,5 millones, lo hemos dicho otras veces, fueron asociando el proceso constituyente con el gobierno. Y esa asociación, en vez de atribuirle al proceso datos positivos, le incorporó datos negativos, porque estos 4,5 millones de personas no ven con buenos ojos al gobierno, no lo ven. Y por favor, cuando uno dice estas cosas, no carguen contra el mensajero, si no sacan nada. O sea, yo y tú somos, creo, unas personas que tratamos de ser súper leales y pelamos el ajo para que nos vaya bien con nuestro gobierno. No golpeen a los mensajeros ni a las mensajeras. Miremos la realidad. Y lo que ocurrió fue eso. Y hay estudios cualitativos que lo muestran. Y el resultado electoral del 4 lo mostró. Dramáticamente lo mostró. 4 millones de personas, 4,5 millones, que votaban
por primera vez por voto obligatorio, que ahora van a seguir votando, Omar, en todas las elecciones que vienen, en todas. Sí, Porque así se es. acaba de aprobar en el Senado, se acaba de aprobar en el Senado el voto obligatorio. Y francamente no hay piso de ningún tipo para rechazar eso, porque ocurre que nosotros somos el sector de la historia popular y republicana chilena que ha luchado por el voto obligatorio porque es una conquista. El derecho a voto a los pueblos no se lo han regalado a nadie. Entonces, bueno, esas personas que fueron decisivas en la elección, pero totalmente decisivas, votaron rechazo por estas razones, porque se siguen sintiendo muy maltratadas socialmente, porque hasta hoy mismo que estamos en este programa no ven que la crisis social que se está viviendo en Chile y que se va a agudizar de acuerdo a la OCDE, de acuerdo a CEPAL, en fin, en las próximas semanas y meses, ellos tienen mucho temor que como ha sido, les siga cayendo en sus hombros. Entonces, esa asociación corresponde, por ejemplo, a la construcción de mentiras, porque qué fake news, yo me carga mentiras, de frente a una construcción de mentiras a partir de las cuales se agudizó esta incertidumbre en la gente. Eso lo hicieron los medios hegemónicos, lo hizo la derecha, que como hemos dicho otras veces se fondeó. Bueno, ese es el contexto de lo que viene después. La derecha sabe que la mayoría de esos 4,5 millones de personas no son de derecha, pero podrían serlo. Podrían serlo. Esas 4,5 millones de personas necesitan vivir mejor de lo que han vivido en este momento, porque viven mal, socialmente. Educación, salud, vivienda, salarios, ingresos. Viven mal, vivimos mal. Entonces uno no saca nada con salir con unos discursos donde todos felices y forrados, pero tú no das cuenta de eso, que es lo que cruza las objetivos, salvo que le empecemos a creer al marqueteo televisivo, donde tú ves los spots publicitarios y parece que en Chile a uno le sobrara la plata para salir a comprar a los Jumbo, a Por, Farrell. por supuesto. Es Oye, impresionante. Oye, Juan Andrés, dentro de eso, fíjate que a mí me llama la atención, dentro de todo lo que se dice, ¿ah? Dentro está la mediática, en los programas que uno sigue, escucha a otros analistas, qué sé yo, lee columnas y todo eso. Fíjate que cuando hablan en positivo, ellos dicen, mira, qué bueno que fue este acuerdo, porque en realidad esto, otra cosa hubiera sido un fracaso de la política. La segunda cosa que se dice es que el 18 de octubre el río se desbordó y entonces había que establecer los canales, los diques, los ductos para una salida, ¿no es cierto?, racional de esta fuerza. Y luego, ¿no es cierto?, en estos diques, en estos ductos está este pacto, se encierra dentro de esta racionalidad. Y dentro de eso, claro, en esa dimensión siempre la política está restringida. En esa dimensión lo político siempre está al alero, ¿no es cierto?, de una tecnocracia. En esa dimensión la política siempre está en un espacio muy pequeño. Y yo creo que una de las situaciones que son más complejas de este acuerdo es que si va a dar fruto o no. Y cuando digo si va a dar fruto o no, es si va a resultar o no la propuesta, que pueda ser conversada, que ya está escrita, eso no lo sabemos, pero en definitiva, si aquí no hay una capacidad de organización, no hay una capacidad, ¿no es cierto?, de un pueblo movilizado que acompañe este proceso, no tenemos muy poco que hacer, para ser bien franco, porque si la Sí, discusión se va a dar en el encuadre de la tecnocracia política, en ese encuadre vamos a llegar, ¿no es cierto?, a la situación de la base programática que nos presentaron y en donde, bueno, ahí uno puede discutir la discusión, ¿no es cierto?, si había que firmar o no, algunos dirán que sí, otros dirán que no, otros tendrán una posición, ¿no es cierto?, de espera, cada uno a su criterio. El punto, Mar, es que lo que abrió el proceso constituyente y lo que abrió el proceso hacia una nueva constitución fue el estallido. Sí.
el paro nacional productivo convocado por la CUT, encauzó en la perspectiva de una nueva constitución el planteamiento que surge desde allí, desde la Mesa de Unidad Social, desde esa perspectiva, de ahí surge. Pero pucha máquina, asumamos autocríticamente, si nosotros llamamos a rodear la constituyente con apoyo popular, el protagonismo popular, y no ocurrió eso. Y no ocurrió eso. En Bueno, pero entonces, términos sencillos, fueron rodeados por los medios de comunicación de la derecha. analicemos entonces qué pasó, pues, y tratemos de entonces reactivar lo que significa el protagonismo popular, la participación ciudadana en el proceso. Mira, no es tan simple, tampoco es tan complejo, pero ¿por qué nosotros, me refiero a los comunistas, firmamos el acuerdo? Lo firmamos primero porque creemos que en estas condiciones, es posible incidir para generar un proceso que implique la posibilidad de una nueva constitución que termine con el Estado subsidiario, que es el rasgo principal de la constitución pinochetista, el Estado subsidiario. Que signifique, por lo tanto, luchar, pero luchar porque en ese proyecto de nueva constitución lo que está planteado en uno de los puntos, que para mí es uno de los más importantes, refiere a los derechos sociales. O sea, estamos hablando, repito, estamos hablando lo mismo que hemos hablado otras veces. Lo que pasa es que la élite politiquera de este país parece que no sé de cómo viven y de qué viven. Pero a la ciudadanía lo que le importa es la salud, la educación, los salarios, que son cuestiones básicas de pervivencia. Bueno, eso es lo que tenemos que pelear, pero tenemos que pelearlo. Y eso, desde el punto de vista de la percepción comunista, en cuanto a incidir en esa dirección, este acuerdo da posibilidades. Porque no se trata de decir qué bueno, qué malo el acuerdo, no. ¿Qué te permite? ¿Te permite o no te permite incidir? Nosotros creemos que sí te permite incidir en esa dirección. Yo no creo, ni estoy para nada de acuerdo con algunos que han dicho es que nos podemos quedar solos. Mira, a nosotros, a la Fuerza Revolucionaria Emancipadora, nos excluyeron del pacto transicional finales de los 80. Después del golpe nos masacraron, nos hicieron desaparecer, nos ejecutaron y nos excluyeron también. No es que uno ande por vocación, no sé de qué naturaleza, querer andar solo o sola. El tema no es ese. Es al revés, estrictamente al revés. Yo creo que el error político profundo habría sido no entrar en este proceso con las características que tiene, porque se lograron cosas importantes, no menores. No todas. Se le restó parte significativa al proceso de soberanía popular, pero hay otras cosas que quedaron, y esas las tenemos que pelear. No está dicho si lo vamos a lograr, pero tampoco está dicho que estemos obligados a votar o a llamar a votar por un proyecto de constitución que eventualmente consideremos que no es que sea el mejor o peor, sino que de alguna manera, para mí lo esencial es que ese proyecto, en vez de definitivamente superar el Estado subsidiario e instalar estas cuestiones sociales fundamentales, llegara al puerto de una especie de ayornamiento al Estado constitucional anterior, como lo que ocurrió de los 90 en adelante. Ese es el punto. Y eso es lo que está puesto en el debate y en la lucha ideológica, de masas, territorial, de todo tipo. Yo por eso saludo el ejercicio que ha hecho la CUT, con más de 300 o 400 delegadas y delegados de todo el país. Porque, pucha, hay otros que también yo respeto mucho, pero no sé, pues, ¿cuándo vamos a empezar a movilizarnos? ¿Cuándo vamos a empezar a actuar para incidir en ese 4,5 millones de personas que votaron rechazo y que no nos han visto? Porque nuestra campaña fue una campaña espejo, que la hicimos pensando que los aprobazos eran lo mejor que podíamos hacer, y fue un fracaso en el sentido de que nos equivocamos, asumamos que nos equivocamos. Y el gobierno también se equivocó. Entonces, ¿cuándo asumimos de verdad un proceso y un diseño que permita que efectivamente los errores que cometimos en esta derrota histórica del 4 de septiembre no se vuelvan a repetir? Porque, ojo, las luchas en las correlaciones de fuerza y en los procesos dialécticos tienen que ver mucho con lo que tú haces, no con lo que dices.
sino que en lo que haces, desde el punto de vista de la construcción de fuerza. No rodeamos la constituyente, dejamos finalmente de que la derecha tomara la iniciativa, hiciera ver que era un circo. La gente de ellos, dentro de la constituyente, estimulaba que fuera un circo y que mostrara todo así, una especie de loquerío, porque eso es lo que hacían, ¿no? Y no defendimos eso, y hoy día se busca, se trata de imponer un camino que permita que los procesos no lleguen a buen puerto desde el punto de vista de lo que le interesan a las mayorías nacionales. Yo creo que ahí hay una brecha, que no es la primera vez que en la historia social y política chilena se abre. Mira, antes de la Constitución del 25, aquí en Chile hubo una revuelta obrera y popular tremenda, también había una crisis mundial. Cayó el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Hubo un gobierno que se llamó la República Socialista, que duró 10 o 12 días. Así es. De ese proceso se generaron reformas tan significativas al Estado chileno como la Corfo y otros más. Ahí viene el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, lo hemos dicho otras veces, de donde es ministro de Salud, el joven médico Salvador Allende, 33 años. 33 años. Y había otros más, jóvenes también habían. Entonces, porque el movimiento popular chileno en ese sentido no ha sido como la élite conservadora que se reproduce y a los jóvenes los trata como mascotas. El movimiento popular chileno, más que generoso, ha tenido un impulso muy fuerte del punto de vista. Víctor Jara, cuando lo matan, era un joven. Gladys Marín, cuando es diputada, era una muchacha de bastante menos de 30 años. Carlos Lorca igual. En fin, o sea, por Camilo Escalona, Lina Rivas en la FECES, la Federación de Estudiantes Secundarios antes del golpe, en fin, solo por nombrar algunas personas, pero estaba plagado de jóvenes en este país, que luchaban con el movimiento popular por hacer de la juventud un estado social, un sujeto social popular. Y se avanzó bastante en esa dirección, porque la condición de juventud y la condición de niñez y la condición de parvularia y parvulario en Chile a lo menos no se ha concedido por nadie, ni por la academia, ni por la oligarquía, ni por nadie. Han sido conquistas sociales, durísimas también. Bueno, pero digo esto porque estamos en ese desafío. Entonces el dilema es, o entramos a incidir y hacemos el esfuerzo para construir la fuerza que permita que este proceso derive en lo que estamos planteando, ¿no? Que es claro, o nos quedábamos afuera, y yo creo que lo que habría ocurrido ahí es que nos habrían aplaudido medio mundo por quedarnos afuera. Y otros habrían dicho que somos no democráticos, pero eso siempre lo dicen. En algunos sectores de la desconcertación, siempre lo dicen. Sí, pero a mí lo que más me preocupa es aislarse de los procesos de masas. Ese es el punto para mí más relevante. Y digo esto, Omar, cierro en esta parte. ¿Por qué? Porque mira, ten en cuenta lo siguiente. Pregunta bien concreta. ¿Se acaba el proceso constituyente o hacia una nueva constitución si es que lográramos una nueva constitución donde termine el Estado subsidiario? No. No. No, po. O sea, ¿por qué le vamos a tener que seguir creyendo a toda esta gente que ordenaditos, que aquí, que necesitamos gobernabilidad, que la constitución es de aquí a 30 años y olvidémonos del tema? ¿Por qué? Y se ocurre que seguimos empujando para adelante y logramos elegir un gobierno con características emancipadoras, profundo, y logramos una correlación, como ha ocurrido prácticamente en todos los países de la región. Uno de los procesos que viene es avanzar en una nueva constitución. Cuba acaba de hacer, hace pocos años atrás, un proceso donde cambiaron su constitución. Y fíjate que si uno se hubiera puesto izquierdoso, entre comillas, tendría que haber dicho, pero ¿cómo Cuba hace 7 años atrás, un poco más, hace un proceso, hace una nueva constitución cuando se supone que ellos tienen una revolución? Porque los procesos son dinámicos, son dialécticos, son vivos. Y Cuba necesitaba, y así se convencieron ellos y ellas, una nueva constitución. Estuvieron prácticamente 2 años trabajando en todos los organismos del poder popular, que es real en Cuba. La propuesta que hizo la Asamblea Nacional del Poder Popular fue modificada, pero casi en un 100% por la reflexión del pueblo. Para bien o para mal, la modificaron.
Y esa fue la que fue a plebiscito y es la actual constitución de Cuba. Entonces uno dice, bueno, los procesos nunca se cierran. No, no se cierran, son de acuerdo a necesidad histórica. Y si nosotros siguiéramos avanzando, incluso si esta nueva constitución la lográramos en términos de quitarle lo esencial, que es el Estado subsidiario y algunos derechos sociales muy importantes, la pelea sigue para adelante. Pero qué duda cabe que es un avance. ¿Cómo no va a ser un avance? Es un avance. Mientras que si, ojo, no está dicho, que si el proyecto constituyente sale trucho total, nosotros no vamos a llamar a aprobar. Si eso no está dicho. Eso no está dicho. Y ahí va a jugar el pueblo, el poder de masa, porque también Pumar uno dice, el pueblo, sí, pues, pero es que hablemos del pueblo real, pues, es decir, 4 millones de personas y medio de personas que votaron rechazo también son pueblo, ¿o no? Claro. Son pueblo. Son pueblo y no son nada fachos pobres ni nada de esas cosas, simplemente son personas que tienen la conciencia que tienen y ahí el déficit es que nosotras y nosotros no llegamos a ella y a ellos, pues no llegamos, con todas las dificultades y con todo lo que se hace, pero es así. Mira, Juan Andrés, en eso que tú planteas, donde tú vienes y dices, bueno, aquí hay un piso, en este piso se tomó esta decisión, en esta decisión no significa que todo esté cerrado, hay muchas puertas, muchas ventanas abiertas, hay que aprovecharla, había que aprovecharla, no había que restarse de eso. Y no había que restarse sencillamente porque el Partido Comunista nunca se ha restado. Y si tiene que jugar en una cancha compleja, bueno, juega en esa cancha compleja, pues si no hay otra, en la cancha que hay. El tema, el tema aquí es que hay organizaciones sociales también, ¿no es cierto?, que están planteando críticas serias. Estoy pensando en lo que planteó el NUMA AFP, Colegio de Profesores, ¿cierto?, que han sacado algunas declaraciones críticas frente al tema del acuerdo, y en donde me imagino que ahí va a tener que abrirse una posibilidad de conversación con todas estas organizaciones sociales y políticas también, ¿no? Para ir no solamente explicando las razones del acuerdo, sino que viendo también cuáles son las posibilidades de participación dentro de esto, me imagino, ¿o no? ¿Cómo lo ves Mira, eso? no, yo lo veo como una necesidad, ni siquiera como una opción. Y creo que mientras más rápido se haga, mejor. Yo vuelvo a insistir, lo que ha hecho la CUT social y políticamente extraordinariamente valorable. Para mí, el texto de conclusiones de este Congreso Consultivo es muy importante. Ellos mismos han planteado que no se puede excluir a los movimientos sociales del proceso constituyente y hasta ahora se les está excluyendo. Y yo comparto eso. Entonces, bueno, no sé, pucha máquina, nosotros creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos por esa interacción. Si a mí de verdad, Omar, también lo que me preocupa es que de repente somos más agudos y somos incluso hasta más ácidas y ácidos entre nosotros mismos, entre nosotras y nosotros mismos. Me refiero al sector. Yo valoro, pero una enormidad. Para mí, la figura ética y estética más correcta, más justa de la convención constituyente es la que hizo Raúl Zurita. Pero ni siquiera en nuestro sector todos estábamos convencidas y convencidos que era así. Entonces, cuando él dice lo que dice, lo hemos dicho otras veces, o sea, Sí. ahí está la expresión con defecto y fortaleza. Nosotros hicimos esfuerzo, Omar, por tratar de tener vinculación con todas las expresiones que formaron la lista del pueblo. ¿Nos faltó haber hecho más? Yo creo que sí, mucho más, pero hicimos esfuerzo. La lista del pueblo se disgregó, la lista del pueblo entró en riñas al interior también, se fue fragmentando. Entonces, lo que hemos dicho otras veces en este programa, hay un tema de sujeto político que nos está haciendo falta muy grande, y lo decíamos el otro día, cuando Nicolás Maduro describió el proceso venezolano, nosotros debiéramos mirar con atención no para reproducir esquemática o mecánicamente eso, pero para tenerlo presente. Porque lo mismo que dijo acá cuando vino García Linera. O sea, en el caso de Venezuela, la nueva constitución se fraguó desde las luchas sociales
en procesos electorales participativos de comienzo a fin, siempre fue la participación ciudadana una clave fundamental. Los plebiscitos, los debates, esa expresión popular mayoritaria tenía un sujeto político, sí, se fue construyendo en el camino, pero lo tuvo, y lo tuvo con mucha fuerza, lo tuvo. Y tuvo también un liderazgo, también, Chávez. Pregunta, ¿tuvimos eso aquí en Chile? No, No, pues no lo tuvimos, pues. no. No lo tuvimos, pues. O sea, uno dice, pucha, ojalá la Mesa de Unidad Social hubiera seguido adelante, pero se fragmentó y se fue dispersando. En- Eh, en- ojalá, Juan Andrés, incluso, disculpa, incluso yo creo que todavía dentro del mundo social y político todavía no se reflexiona del impacto de los 2 años de encierro, del impacto político, ¿no? De los o dos sea, años de encierro. mira, sí, pues piensa tú, Omar, que en la elección de la constituyente, el sector que logró mayor representación fue el sector de la lista del pueblo, donde la ciudadanía votó casi 40 personas que venían de movimientos sociales, territoriales, no vinculados a organizaciones políticas con tradición, ¿no? Ujú. Pero que tenían lógicas políticas, sí, claro que las Por tenían, supuesto. pero ese mundo se dispersó, se fragmentó, se fracturó, y entonces uno dice, bueno, asumamos, nosotros, me refiero a nosotros, al Partido Comunista en este caso, y a otra fuerza de izquierda, intentamos, pero no lo logramos. No lo logramos. En la elección de la convención constituyente a la izquierda más orgánica, políticamente hablando, no le fue tan bien. Ni el Frente Amplio, ni nosotros sacamos muchas representaciones. Éramos un sector nomás. Sí, Y con esa fuerza hicimos lo que pudimos hacer. Inf- Pero que yo digo estas cosas, Omar, porque sino sobre qué la siembra, sobre qué el arado, sobre el puro decir, el desconocer lo que tú has hecho mal o has hecho bien y mirar hacia adelante. Yo digo en este contexto, mira, si hay alguna razón por la cual esas 4,5 millones de personas, una, no la única, pero una de las razones votaron rechazo es porque la están pasando muy mal socialmente. Y ocurre que el proceso que viene para mí de una u otra manera va a estar marcado por la crisis social. Entonces, si esas personas no sienten que se les está ayudando socialmente, van a votar en función, no sé de qué lógica, pero no puedo dar certeza de que vayan a votar en función de algo que uno pudiera decir, bueno, tenía las características que tenía el proyecto constituyente anterior, que era muy bueno. Ahora, era perfecto a propósito de lo que también decíamos, que la lucha sigue. Bueno, ¿acaso no se acuerdan de que en el proceso, que en el proyecto anterior no estaba la nacionalización del litio y del cobre? Porque se se perdió, pues. votó, Se perdió y tan, se votó. no Y se ahí, votó, y ahí, las y ahí fuerzas que el lobby de votaron, las empresas del litio, el lobby de no, las las empresas del fuerzas que cobre fue votaron en brutal. contra fueron varias representaciones del Frente Amplio, de los partidos de la exconcertación y la derecha. ¿Sí? Y los que votaban a favor fueron la mayoría de lo que venía de la lista del pueblo, movimientos sociales, en fin, todo, y Partido Comunista y otras fuerzas de Chile Digno. Bueno, por eso es que el proceso sigue, po. Va a tener que seguir, po. Entonces, yo por eso también, no sé por qué esta cosa tan de ordenarse, cerrarse, esta es la constitución para los próximos 50 años y por lo tanto ahora dediquémonos a... No, si no es así, los procesos emancipadores nunca han sido así, nunca. Cuando son reales, cuando son ficticios y están instalados en las élites políticas y en las élites mediáticas, claro que pasan muchas de estas cosas, pero cuando son reales, veamos lo que está pasando en Perú. Hace una semana atrás, un poquito más nomás, yo creo que aquí, en Chile, nadie o muy pocas y pocos daban nada por Perú. Ni un peso por Pedro Ni Castillo. un peso por Perú. ¿Por qué? Porque el reflejo era bueno, la crisis, la politiquería, el parlamento, el gobierno que lo ha hecho mal, y hasta ahí llega el análisis. Y miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Entonces, claro,
yo entiendo que hay gente que no le gusta que esté pasando esto. No me refiero a la masacre, me refiero a que el pueblo se subleve, porque lo ven como un desorden, lo ven como una cosa. Bueno, aquí, pues si aquí el octubrismo, empezaron a hablar del octubrismo para despreciar Mira, yo conversaba con alguien el otro día, una de las cosas más hermosas que por lo menos a mí me ha tocado vivir en mi vida, desde el punto de vista del sentido colectivo e identitario, fue cuando en el marco del estallido social, el día de Año Nuevo, centenares de miles de personas se volcaron a la Plaza de la Dignidad y a otras plazas de Santiago y otras plazas en las regiones. Oye, eso, yo no sé, toda la estética que surgió de ese tiempo en las murallas, en las redes. Bueno, ahí tú tienes el ejemplo concreto de cómo en Chile el desprecio al pueblo real, ¿eh? Al pueblo real, la distancia que se tiene, o se va a ese pueblo cuando tú quieres agarrarlo, cuando tú quieres su voto, pero siempre un temor, una inseguridad respecto del protagonismo de ese pueblo en verdad. Y lo que está demostrando Bolivia y lo que está demostrando Perú ahora, cualquiera sea la direccionalidad que tome el proceso peruano, es que lo que hace cambiar las cosas para bien de los pueblos es la lucha de los propios pueblos. Al Sí, final es eso. sí, fíjate que yo creo que hay otro elemento también que se tiende a olvidar, y es el hecho de que, claro, se tuvo un momento virtuoso luego del 18 de octubre, pero ese momento virtuoso tuvo también oscuridad, y las oscuridades tienen que ver en que no se valoró al adversario. Y cuando digo que no se valoró al adversario, es el hecho de venir y decir de que hay fuerzas tradicionales y hay fuerzas políticas que vienen instaladas desde hace mucho tiempo, que operan dentro del mundo social, dentro del mundo político, dentro del mundo empresarial, son poderes fácticos, y que tú no puedes venir y pretender jugar un partido a tu puro gusto, sin considerar, insisto, al adversario. Y yo creo que el gran error que cometieron ciertos sectores de ciertas izquierdas y de ciertos movimientos sociales fue creer que podían hacer un camino paralelo obviando al adversario, como si el adversario no existiera. Y el adversario existe, y el adversario se está movilizando, y el adversario sale a las calles, y el adversario, ¿no es cierto?, se reúne frente a la Moneda y está diciendo de que hoy día va a venir y va a plantear el rechazo, pase lo que pase, escriba lo que se escriba. Porque tampoco ese adversario, que también está dividido, que también tiene un ala que se le está escapando por la ultraderecha, ese adversario, ¿cierto?, ya está organizándose, ya está en la calle, y actúan de manera muy rápida, muy urgente. Y yo siento que desde el punto de vista del mundo de las izquierdas, se está actuando o se está pensando de manera muy lenta. Insisto en eso, porque uno tiene que tomar los tiempos también de cómo está jugando el adversario. Sí, claro. Volviendo al partido, ¿no es cierto?, con Argentina, Sí, claro. volviendo al principio, ¿no? Oye, empataron en 5 minutos, menos de 5 minutos. Claro, claro. 3, 4 cambios, Y en y, menos de y cinco cambió, minutos y empataron. cambió, y cambió la Bueno, potencialidad, ahí cambió tú la tienes, velocidad, la fuerza. a propósito de eso, para mí notable el giro táctico que da Argentina, que ¿Sí? estaba muy agotado, y que se vio cómo lograron neutralizar, porque ese ímpetu, esa energía del equipo francés eh, se notó mucho y iban para adelante. Y la forma de neutralizarlo del equipo argentino fue bien particular, fue un movimiento táctico, de verdad. Fueron movimientos tácticos y con cambios Sí, específicos. sí, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú también tienes que aprender a hacer eso en la vida y aprender eso en la política. Nosotros sabemos que para nosotros la política claro. todo es cancha. Al mundo de la élite no le gusta, no le gusta, no le gusta reconocer que cuando hay movilización social, de cuando hay agitación, cuando hay barrio, cuando hay pueblo, es política. Para Mira, ellos si la tú política miras, se por da en el Congreso. ejemplo, las entre comillas versiones que han dado en estos últimos días medio hegemónicos escritos respecto al PC,
todas apuntan a mostrar que en el PC hay fragmentación, que hay divisiones, que hay tensiones, que aquí, que acá, Sí, que la protagonismos para columna de allá, protagonismos Mossati y para otras más, acá. ¿no? Sí, 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 escuché varias en relación con Yo eso. lo que creo es que la derecha en eso se mueve con astucia y saben para dónde golpear. ¿Por qué? Porque con todo se dan cuenta de que el PC firmó algo que para ellos no es del todo un resultado que les permita garantizar su dominio estratégico y táctico. Pero estamos en medio de la pelea, pues, o sea, el problema es cómo peleamos nosotros. Tú tienes toda la razón, Omar. Sí, porque fíjate que hay una entrevista que es conjunto a un programa y aparece ahí Guillermo Ramírez de la UDI. Hay una Sí, declaración que hace Guillermo Ramírez ahí que me llamó profundamente la atención, ¿ah? A propósito de las conversaciones por el acuerdo. Él dice, miren, en un momento dado, la propuesta de nosotros estaba dada de cierta manera y lo que nosotros veíamos es que la contraparte no estaba de acuerdo. Entonces tuvimos que esperar que la contraparte se pusiera de acuerdo porque la contraparte, por una parte, venía y reconocía ciertas cosas y otros no. Entonces, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que había una contraparte que incluso estaba dispuesta a la idea de que cómo se hace, de que los especialistas tuvieran derecho a voto y todo ese tipo de cosas, como lo plantea Martínez, como lo Ramírez. plantea Ramírez? Te lo Pero pregunto mira, porque él lo dijo ahí no, en ese pero programa, no, ¿no? pero Omar, pero si más que cierto no, pero si el propio presidente Boris planteó llegar a un acuerdo aunque fuera imperfecto. Claro. Y ese planteamiento, y en la propia mesa de negociación se planteó el tema de la mixta, de la condición mixta. Mm. Yo creo que el hecho de haber logrado, mira, paridad, representación de pueblo originario y que los 50 sean electos por voto universal, a mí me parece que son logros, no concesiones de la derecha, son logros. Y la verdad que eso lo permitió que esas tres cuestiones fueron planteadas no solo por el Frente Amplio y el Partido Comunista o regionalistas verdes que también jugaron un papel. Fue Ujú. también porque en ese punto también estaban de acuerdo liberales, estaban de acuerdo socialistas, estaban de acuerdo el PPD, incluso la democracia cristiana, incluso los otros sectores. Entonces también yo creo que hay que mirar la realidad como fue, no como quisiéramos que fuera. Claro, porque fíjate que en esto también, y ya para cerrar, ¿ah? En esto también se Sí, habla de un nuevo clivaje, en esto también se habla, ¿no es cierto?, del nacimiento o de la muerte de algunos partidos X, Y y Z. ¿No es cierto? De algunos fantasmas que aparecen y que firman y no representan a nadie y que en el programa ¿no los es cierto? amarillos. Dijimos que eran eh, que hoy día habría que decir más bien que el emisario de Enade o de Lo que Icario. pasa, Omar, claro, lo que pasa es que efectivamente la derecha en eso tiene mucha inteligencia. Yo no creo que ni amarillos, ni Mm. republicanos, ni los patriotas incluso, sean adversarios acérrimos dentro de la derecha. No, no. No lo creo. Yo creo que hay que mirar con atención lo que está Sí, pasando ahí. Es sí, distinto. Hay una disputa por la direccionalidad, pero sí. no creo que estén por el... No creo que llegue a más eso. Eh, y acá deberíamos mirar bien también. Por ejemplo, te digo en concreto, cuando se está planteando la lista única es porque la lista única te permite mayor efectividad en electividad, así de concreto. Claro. Eso implica, por lo tanto, que necesitamos apurar el tranco para hacer una base de contenidos esencial entre nosotras y nosotros. Y yo creo que se puede llegar a eso. Se puede, se puede. Entonces, yo insisto, avancemos en esa dirección, incidamos en esa dirección y no creamos que aquí se acaba la historia. El fin de la historia no existe. No existe el fin de la historia. Nunca existió ni tampoco va a existir. Y aunque somos un país pequeñito y qué sé yo, lo que nos muestra la historia nuestra es que los procesos constituyentes en Chile son mucho más intensos y más breves en tiempo histórico que cualquier otra parte del mundo. Lo que pasa es que aquí la derecha, la oligarquía y la élite nos trata de meter en el que no, que los procesos constituyentes, que ordenaditos, que cada 50 años, y parece que hay gente que cree eso, ¿eh? Que creen que es así.
Yo francamente, si miro la historia para atrás, no ha sido así. O sea, piensa tú que la cantidad de constituciones que ha tenido Chile en su breve historia. En su breve historia. Entonces, ya es un dato clave que tenemos que mirar. Y por otro lado, si somos capaces de construir un proceso emancipador de verdad, yo creo que esto nos puede servir como un paso positivo si logramos una nueva constitución. Y si no la logramos, también podría ser en la medida en que la disputa quede en evidencia para las mayorías nacionales que quienes se apropiaron y lograron instalar un concepto de nueva constitución es la que no quería el pueblo. Eso también es muy importante. Yo creo que para nosotros tenemos una cosa clara desde mi punto de vista. Tenemos un horizonte de sentido. El horizonte de sentido de una u otra forma se logró con la Constitución o con el proyecto constitucional que se perdió el 4 de septiembre. Ahí hay un horizonte de sentido, que no es Claro. perfecto, ni es lo que todos queremos Bueno. ir más allá, pero eso hoy día en el Chile actual, eso hoy día es 1000 veces mejor. Sí, sin duda. Eso. Para Andrés, Bueno, que estamos, estén muy Omar. bien. Ya, Chao, chao. un abrazo. Chao, chao. Les recuerdo visitar el Café Crónica Digital, suscribirse al canal, leer Crónica Digital, puede darse un tiempito ahí de mientras uno está Y el buscando café, además, que hay entre cosas muy diferentes. ricas ahí. Claro, Muy sí, ricas. pues, un rico pedacito de torta y otras cosas más. Sí. Así que eso, pues. Estén muy bien, Juan Andrés. Chao, Chao, chao. Omar. Nos vemos. Chao, chao.